Muy buenos días con todas y todos en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y en especial de su directora general, doctora Jimena Pinto Lafuente. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública. Mi nombre es Jimmy Torres y el día de hoy me complace presentar la conferencia denominada Principios del Derecho Administrativo General en la Ley 27444, Casos Prácticos, que tiene por objetivo analizar los principios del derecho administrativo general recogidos en la Ley 27444, destacando su rol fundamental en la actuación de las entidades del Estado y en la protección de los derechos de los administrados. A través de una revisión teórica y el desarrollo de casos prácticos, se busca facilitar la comprensión y aplicación de estos principios en situaciones concretas, promoviendo una gestión pública eficiente, transparente y conforme al marco legal vigente. Agradecemos su presencia y compromiso con la actualización profesional en materia de derecho administrativo. Asimismo, saludamos con especial aprecio a nuestra distinguida invitada, doctora Patricia Priale Fabián, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia en este relevante tema. En relación a la ponencia, he de mencionarles que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello se abrirá un espacio para la realización de preguntas, las cuales pueden efectuarlas a través de la opción Preguntas y Respuestas. Se les recuerda que para acceder a la certificación se debe acreditar la permanencia del 90% de duración en la sesión. Presentamos entonces un breve extracto de la hoja de vida de nuestra ponente invitada antes de dar inicio a su exposición. La doctora Patricia Prialé es abogada por la Universidad Tecnológica del Perú, egresada de la Maestría de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experta en gestión de recursos humanos, derecho laboral y administrativo, relaciones laborales y selección y capacitación. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Gestión del Talento Humano del Programa Nacional Una Más. Es grato tenerla con nosotros esta mañana, doctora Prialé. Buenos días y bienvenida a los miércoles de gestión pública. Bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha muy bien? ¿Sí? Sí, doctora. Para confirmar si se me escucha bien. Bueno, muchísimas gracias al equipo por esa invitación, efectivamente, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a tocar un tema importantísimo, ¿no? Que justamente es una temática de los métodos de gestión pública y que de alguna manera vamos a tratar este tema de los principios del derecho administrativo, ¿no? Que es una praxis común en toda nuestra gestión habitual desde el sector donde nos encontramos en este momento. Entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar esta ponencia. No sé si se llega a ver, por favor, para que me pueda confirmar. Sí, Sí, doctora. Se visualiza perfectamente. excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta exposición. Bueno, comentarles de que como lo había señalado, el derecho administrativo forma parte un poco de toda esta práctica habitual y también de la relación que tenemos administrados con las entidades. Si bien nosotros estamos desde la óptica de la administración, muy seguramente las personas que me están escuchando el día de hoy trabajan en el sector público, ¿no? Son analistas, especialistas, jefes, coordinadores, entre otros, en donde justamente su labor de gestión contribuye a todo este aparato administrativo, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que ser conocedores de estos principios que rigen el derecho administrativo como tal, ¿no? Para fines de caer en abusos de autoridad, para fines de caer en algunas inconsistencias, ¿no? Que puedan acarrear algún perjuicio al administrado. También es importante tener en cuenta que la administración pública como tal también tiene que funcionar correctamente, ¿no? Vamos a ver alguna diferencia porque a veces malinterpretamos o no entendemos cuáles son los principios del derecho administrativo y cuáles son los principios del procedimiento administrativo, que en realidad son dos cosas diferentes, pero que de alguna manera se relacionan. Una está relacionada a la tramitación del procedimiento y la otra está relacionada a la funcionalidad de la administración pública y lo que debe procurarse para llevar a cabo. ¿No? Efectivamente, como lo mencionó, ¿no? Antes del inicio, hay una parte teórica y también se va a gestionar algunos casos, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Y que seguramente ustedes lo han visto de cerca, lo han visto cotidianamente, ¿no? Y que tal vez en ese momento van a poder vincularlo a alguna presunta vulneración que se podría dar, ¿no? En el principio de derecho administrativo como tal. Muy bien.
Entonces seguimos y vamos a tener un pequeño temario, ¿no? Para que podamos un poco coordinarnos y saber de qué se trata esta presente sesión de 70 minutos. Primero vamos a ahondar algunos conceptos generales. Vamos también a tocar el marco normativo que rige justamente los principios, el ámbito de aplicación, quienes de alguna manera están incluidos en toda esta aplicación de principios, los principios de procedimiento y principios del derecho administrativo y algunos ejemplos y casos que también se van a considerar, ¿no? Entonces, para poder un poco ir entrando a esta temática tan importante y al momento de hacer la solución de un caso, podamos justamente poder vincular a qué principios se considerar, qué principios se encuentran relacionados, o cuál sería un poco el tratamiento, ¿no? De considerarse, ¿no? Que tuviera tal vez en profundidad, desde la mirada, desde la mirada del sector público o tal vez desde la mirada de... Entonces, vamos a posicionar el concepto que son los principios, ¿no? Porque de alguna manera había señalado que existe a veces una confusión, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la precisión de que es un principio del derecho administrativo y que es un principio del procedimiento administrativo. Entonces hay que tener en cuenta que esta definición, de alguna manera, nos da el norte de que los principios son mandatos de optimización del ordenamiento jurídico, que son fuentes informadoras del ejercicio de funciones públicas, ¿no? Legislativas, jurisdiccionales y administrativas, ¿no? Que orientan a la aplicación de normas jurídicas, ¿no? Y de alguna manera también podemos entenderlos como directrices, mandatos, ¿no? Lineamientos que van a asegurar el correcto desarrollo del ordenamiento administrativo o jurídico en este caso, ¿no? Dado que estamos vinculando el tema del derecho administrativo, es decir, la relación entre la entidad y los administrados. Bueno, y también la ciudadanía, ¿no? Porque también la ciudadanía, ¿no? Espera que nuestra administración sea eficiente, sea eficaz, que también es un principio que se va a tocar, en donde se pueda regular la buena fe, la legalidad, entre otros. Entonces, nuestro marco normativo es la ley 27444 y el decreto supremo 004-2019 que aprueba justamente el texto único, ¿no? De la 2744, es un marco normativo ya que tiene bastante tiempo y que de alguna manera regula toda esta actividad relacionada al derecho administrativo como tal. Entonces, también un poco suscribirnos, entender que los principios del derecho administrativo y del procedimiento están en estas normas, ¿no? ¿Quiénes son los que forman parte del derecho administrativo o de los principios, ¿no? ¿Quiénes son los que de alguna manera se involucran constantemente con estos principios, ¿no? En nuestra praxis, ya sea desde un gobierno local, desde un gobierno regional, desde el ministerio, desde un programa, ¿no? Entonces, aquí la norma es bastante clara, son todas las entidades de la administración pública, ¿no? Entonces, de alguna manera están pues involucradas con esta aplicación de principios, ¿no? De derecho administrativo y de procedimiento administrativo. Entonces ahí también hay una precisión en nuestro marco normativo, un recordaris, ¿no? Donde, ¿quiénes son estas entidades, no? Tal vez puedo decir, bueno, yo trabajo en un programa, yo trabajo en una municipalidad, yo trabajo en un gobierno regional, y sí, ¿no? Sin fin de lugares que podrían estar. Entonces, de alguna manera, también la norma nos señala quiénes son las entidades involucradas, ¿no? Que incluyen ministerios, organismos públicos, ¿no? Gobiernos locales y justamente que se encuentran involucradas en esta actuación administrativa, ¿no? Constante como tal. Entonces, sí, también un poco referirnos a esta aplicación. Entonces, lo que estamos en la gestión pública, de alguna manera, esta precisión nos dice, bueno, nos toca justamente ser vigilantes de que los principios del derecho administrativo y los principios del procedimiento se cumplan a cabalidad, que vamos a respetar algunos de ellos para la presente sesión. Bueno, recordar también, estamos consignando también dónde se encuentra esta información, que está en el artículo 1, el título preliminar del decreto supremo 004-2019. Doctora, Entonces, ¿sí? doctora, sí, discúlpeme, lo que pasa es que nuestros
asistentes nos están comentando que se oye como un eco al momento de Ok. al momento A que ver, usted voy a está revisar. exponiendo. A ver, voy a revisarlo en un momento. Sí, por favor, doctora. Está muy atentos y han hecho esta observación. Les agradecemos más bien por los comentarios que nos han realizado. Bien, ¿ahora se me escucha mejor? Ahora, ¿Sí? ahora sí un poco mejor, doctora. Ya, perfecto. Bien, entonces les estaba comentando, gracias por la aclaración, por la atención. Efectivamente, estábamos un poco comentando de que nuestro ámbito de aplicación era todas las entidades o entidades. ¿Y quiénes son estas entidades o denominadas entidad o entidades? Incluyen el Poder Ejecutivo, ministerios, organismos públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos locales, entre otros, ¿no? Y también en el numeral 8 hace una precisión que son las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en visión a concesión, delegación, ¿no? Que está relacionado en realidad al caso de la telefonía, ¿no? Que también de alguna manera ejercen, ¿no? El ámbito de aplicación y también se rigen por estos principios de derecho administrativo, ¿no? Entonces, recordar, bueno, que todo este ámbito de aplicación, entonces nos incluye a todos los servidores, ¿no? Que elaboramos en la gestión pública o en las entidades públicas. Muy bien, entonces es importante que esta precisión se dé para poder un poco interiorizar los principios que se van a ir tocando a continuación. Muy bien. Entonces, había señalado, vamos a tocar dos partes, una es principio del derecho administrativo general y otra principio del procedimiento administrativo general como tal. Entonces, entre los principios que se rigen y que seguramente van a haber algunas preguntas y dicen, bueno, es que los principios del derecho administrativo se parecen a los principios del procedimiento administrativo. Es cierto, en algunos pueden coincidir, pero como les había señalado, y ustedes van a ir viendo la diferencia, es que uno está relacionado con tramitación de expedientes administrativos, de procedimiento, y que de alguna manera también tiene un toque de mirada al administrado, al ciudadano. Mientras que las del derecho administrativo están relacionadas justamente un poco a la funcionalidad, a la visión orgánica que pueda tener la administración, entidad o entidad pública, ¿no? Entonces, entre los principios importantes que se pueden mencionar son el principio de legalidad, interés público, buena administración, eficiencia, eficacia, autotutela, subsidiariedad y adecuación, que son los primeros 8 principios que se van a mencionar. Luego también vamos a tocar el principio de diferenciación, de publicidad y transparencia, de prevención, de precaución, de proporcionalidad, de imparcialidad, de responsabilidad y de buena fe. Entonces, hasta ahí tenemos algunos principios. Entonces, como lo había señalado, a veces de alguna manera se podría entender que se superponen, ¿no? Porque podríamos decir, un principio de legalidad es el respeto a la ley y la Constitución, correcto. Entonces, desde la mitad de tramitación, lo que deberíamos ver, si nos vamos un poco al escenario digamos, de la conservación del principio del derecho administrativo, podríamos pensar un poco en que la entidad debería justamente prever la conservación de este principio. Es decir, que el principio de legalidad impone a la administración pública, ¿no? Que se actúe de acuerdo a la ley. Y en el caso de, si nos vamos al escenario del principio de procedimiento administrativo, podría entenderse desde que se debería justamente ante el inicio de un procedimiento como tal, se pueda preservar, ¿no?, la legalidad en todo el procedimiento administrativo en la relación de la entidad con el administrado. Entonces es importante precisión ponernos también este escenario para poder un poco ejemplificar cuál, en dónde radica. En el principio de derecho administrativo general se puede indicar que impone que la administración pública esté sujeta a la ley, ¿no? Y que se encuentre su fundamento en esta. Porque de alguna manera cuando leemos, porque a veces nosotros en nuestra praxis, ¿no? A veces estamos un poco en la lectura del principio del procedimiento y dice, bueno, la entidad debe cumplir, debe estar sujeto a ley, el administrado tiene tales condiciones, pero como desde la mirada del principio de derecho administrativo,
señala de que este principio de alguna manera impone a la administración que esté sujeta a la ley. Es decir, de alguna manera es un vigilante, una directriz, un ente rector de que la administración actúe de acuerdo a la norma. Entonces ahí sí hay una importante precisión, a diferencia de que si estuviéramos ante un principio de procedimiento administrativo en donde podríamos enfocarlo en cuenta de un ejemplo de podría suceder, porque cuando hablamos ya habíamos visto cuál es nuestro ámbito de aplicación. Entonces me podrían hacer la pregunta, si hablamos de administración pública, podemos entender que hablamos de entidad o entidades. Entonces puedo hablar de un gobierno local, puedo hablar de un ministerio, puedo hablar de un organismo autónomo, entre otros. Entonces, podría ser que mi actuación, la actuación de una entidad, ¿no? Vamos a ponernos en un ejemplo, un gobierno local vulnera el principio de legalidad. ¿Qué podría ser? ¿Qué ejemplo se nos podría ocurrir? ¿No? Y de alguna manera este accionar de este gobierno local no vulnera el principio de legalidad como tal. Entonces, porque de alguna manera emite tal vez una ordenanza, emite alguna documentación que no se encuentra arreglo a ley, ¿no? Y que justamente vulnera y trastoca el principio de legalidad. Por ejemplo, podríamos hacer, no sé también si también nos acompañan el día de hoy personas de gobiernos locales, ¿no? Gobiernos regionales, digamos que podamos tener que se genere la creación de una tasa o contribución, ¿no? Que no esté autorizada por ley, ¿no? Vamos a suponer que una municipalidad, ¿no? Es un ejemplo, para obtener ingresos, establece una tasa por seguridad ciudadana, ¿no? Es un ejemplo. O un peaje vecinal, ¿no? Que el tema de los peajes también lo hemos visto, han sido también temas cuestionados, ¿no? En algunos espacios de Lima y Callao, donde se podrían haber dado tal vez peajes, ¿no? Innecesarios, mediante una ordenanza municipal, sin que exista una ley del Congreso que la faculte expresamente a crear este tipo de tributos, ¿no? Entonces podría constituir tal vez una vulneración, ¿no? Definitivamente no, que podría generar de que en este caso el gobierno local no pueda de alguna manera sujetarse de acuerdo a la ley. O sea, de alguna manera estaría actuando a libre albedrío y podría decir, bueno, pero yo soy autónomo, yo soy un gobierno local, yo tengo mi ley que me genera mi independencia administrativa, pero bueno, finalmente, si se crean o se accionan, ¿no? Por ejemplo, ordenanzas o se establecen marcos normativos que podrían trastocar o son ambiguos, ¿no? Para la ciudadanía, se podría trastocar el principio de legalidad como tal. Entonces, un poco lo dejo en la esfera del ejemplo, igual seguramente en el espacio de preguntas o consultas, tal vez alguien podrá expresar un caso o tal vez alguien ha tenido la oportunidad de revisar un escrito, tal vez de alguna persona que ha hecho un descargo, o respecto tal vez a la vulneración de ese principio de legalidad desde el actuar de la administración pública. Muy bien. Otro principio importante también es el relacionado al principio de interés público. ¿A qué nos referimos con interés público? Este principio es de alguna manera que la administración pública se sujeta, ¿no? O de alguna manera debe desarrollar, vamos a definir un poco de manera más práctica, su actividad orientada a la consecución de fines colectivos que le atribuye el propio ordenamiento general. Entonces, debe ser un vigilante este principio de que las acciones, ¿no? Que realiza la administración, ¿no? Tal como lo hemos definido de acuerdo al ámbito de aplicación, pueda desarrollarse para que los fines colectivos puedan concretarse como tal, ¿no? Más allá de los fines particulares o los fines personales. Entonces, en este principio, podríamos en todo caso también ejemplificar casuísticas que podríamos ver. Por ejemplo, una casuística muy común y que también de alguna manera siempre está sujeta a estar observada, a estar regulada, es el otorgamiento irregular de licencias o concesiones, ¿no? Nos pasa muchas veces que a veces estamos en un tema de prensa o estamos trabajando tal vez en algún espacio, ¿no? En donde tengamos que ver y vemos que tal vez existen intereses particulares para otorgar licencias o concesiones, ¿no? Que se podrían dar a un
digamos, a un servidor en específico, a un pedido en específico, más no al interés colectivo. Entonces, a materia de ejemplo, podríamos decir, por ejemplo, hablamos tal vez de, también de un gobierno local o un gobierno regional, en donde, por ejemplo, otorga una licencia de construcción o de funcionamiento a un proyecto que evidentemente incumple, ¿no? La normativa de zonificación, el impacto ambiental o seguridad, ¿no? De ser el caso, porque tal vez existe una relación amical, una relación de confianza entre el dueño o el empresario, ¿no? Con los funcionarios o el funcionario, ¿no? Entonces, aquí la autoridad desde su potestad, ¿no? Administrativa, ¿no? Podría generar, ¿no? La tramitación o la aprobación de una licencia de concesión, pero con una finalidad privada, ¿no? Pero tal en beneficio propio, en beneficio de esta relación amical o de compadrazgo y no para el interés público, ¿no? Y que realmente, bueno, esto ya también tiene una connotación penal, podríamos estar ante posibles delitos, ¿no? De funcionarios que, bueno, o sea, podría, pues, ese ya un ejemplo un poco más allá, pero de alguna manera esta decisión de la administración pública, si bien puede decir, yo tengo autonomía para emitir licencias, es correcto, tengo autonomía y tengo directriz para poder emitir concesiones, también es correcto, porque tienen todas las facultades. Sin embargo, todo, como toda norma tiene un límite, tiene una ponderación, podría en todo caso digamos, ese otorgamiento bajo el ejemplo que señalo, poder generar un perjuicio, poder generar no solamente el perjuicio de poder no tener en cuenta los requisitos, ¿no? Sino también poner en peligro muy seguramente, ¿no? La autorización de una licencia que podría no estar, no solamente no estar en la ley, sino que podría trastocar el tema de la zonificación, el tema ambiental y el tema de seguridad, ¿no? Y salud, tal vez, de personas que estén colindantes a esta posible licencia de concesión. Entonces ahí, de alguna manera, en este ejemplo, está totalmente demostrado, es acreditado que se podría vulnerar el principio de interés público porque la decisión, ¿no? En este caso, de la administración, podría deberse a un interés sumamente particular sin mediar, ¿no? La evaluación del interés colectivo, ¿no? De alguna manera de la licencia o concesión a considerarse. Bien, entonces ahí también es un ejemplo importante. Aparte también, este principio, bajo el ejemplo que señalo, es que se tiene que desarrollar, por ejemplo, un desarrollo sostenido, ordenado y seguro, ¿no? Poco el desarrollo urbano, ¿no? Si fuera, por ejemplo, una licencia o una concesión, esa también es una finalidad pública, ¿no? Porque obviamente, o un interés público que perseguimos, ¿no? De que el momento de que se otorguen licencias o concesiones, se dé justamente la garantía del desarrollo urbano, ¿no? Ordenado, ¿no? Y seguro. Pero bueno, finalmente cuando priman tal vez o se vulneran principios de interés público, definitivamente esto no está tocado y desaparece. Muy bien. Luego también tenemos otro principio que también se encuentra regulado, que es el principio de la buena administración, ¿no? Muchas veces también cuando hacemos un trámite, por ejemplo, y nos demora o tenemos alguna gestión en específico, decimos, uy, es pésima la administración, no es rápida, ¿no? A veces un poco nuestra dinámica, en nuestra praxis, ¿no? En nuestras conversaciones. Pero ¿qué nos referimos cuando hablamos de una buena administración, ¿no? Porque de alguna manera estamos adjetivizando, ¿no? Estamos diciendo es buena o es mala o es regular o es muy buena, entre otras. Entonces, de acuerdo a este principio, la administración pública señala debe desarrollar su actividad o sus actividades orientada igual a la consecución de fines colectivos, ¿no? Porque de alguna manera esta buena administración, ¿no? Conlleva a que justamente podamos tener la garantía, ¿no? De un desarrollo sostenible de alguna manera, en las gestiones y, en todo caso, prima la confianza, ¿no? Porque definitivamente si yo hablo de buena administración es porque mi entidad o la entidad donde estoy acudiendo va a actuar de acuerdo a ley y que justamente va a cumplir con la gestión encomendada. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos, por ejemplo, tener en cuenta para definir un principio de buena administración? ¿No? ¿Cómo le podría poner la nota, ¿no? A mi entidad que estoy tramitando alguna gestión y decir, es una buena administración?
Bueno, una de las situaciones que podría vulnerar, o un caso que podría vulnerar un principio de la buena administración, es, por ejemplo, un tema clásico que creo que a todos nos puede haber pasado, ya sea desde el rol de ciudadano o también desde el rol de trabajador, es el retraso, por ejemplo, excesivo o injusto en la tramitación de expedientes, ¿no? Porque a veces muchas entidades estamos llenas de quejas de tramitación, estamos llenos de denuncias, ¿no? Porque efectivamente los expedientes no avanzan, ¿no? Reviso en la web y veo que el expediente sigue ingresado, no ha pasado al especialista, y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y finalmente existe una evidente transgresión a que esa función, a que la función principal, ¿no? Justamente de poder expedir algún acto administrativo, de poder expedir alguna comunicación, se ve trastocado por el retraso excesivo o injustificado. También puede ser que nosotros nos estemos acercando a la entidad y la entidad nos dice, bueno, es que la persona estuvo de vacaciones, bueno, es que la persona estaba de descanso médico, que está viendo su caso, bueno, y un sinfín de situaciones que haría que pues mi expediente pueda dilatarse, justamente trastocando ya hasta el plazo legal para hacer respuesta. Entonces, un ejemplo clásico de una mala administración, podríamos decirlo, es cuando una entidad pública demora meses o años en resolver un trámite administrativo, por ejemplo, una licencia de construcción, una solicitud de pensión, un recurso de apelación, sin una razón válida. ¿Y qué es lo que genera? Y una consecuencia importante o una alerta importante de que no es una buena administración, ¿es cuál? Es que el ciudadano que está detrás de ese trámite, ¿no? Cuenta con una incertidumbre, duda y perjuicio, ¿no? Hasta económico, ¿no? Porque tal vez se transporta todos los días a la entidad o está llamando por teléfono, en fin. Entonces ahí hay una importante relación entre un poco la buena administración y la incertidumbre y perjuicio del ciudadano. Es decir, si un ciudadano se encuentra de alguna manera, de alguna manera cuenta con la información a tiempo, de todas maneras va a decir es una buena administración. Pero si realmente existe una injustificada demora o en su defecto estoy constantemente invirtiendo el tiempo y no sé cuál es el resultado, ¿no? Puedo entender que esa administración no es buena. Entonces, el principio que de alguna manera más allá del ejemplo, aboca el principio de derecho administrativo general, es que debemos justamente buscar de que se pueda cumplir los fines colectivos, ¿no? Y que se pueda propiciar justamente, ¿no? La tramitación eficiente de las gestiones a cargo de la administración. Bien, entonces ahí tenerlo un poco en cuenta, ¿no? También otro ejemplo de una situación de tal vez de mala administración o de vulneración de buena administración es, por ejemplo, cuando un funcionario puede solicitar información que ya se encuentra, ¿no? Que esto ya en realidad tiene una regulación, ¿no? En la cual las entidades se encuentran prohibidas también de poder pedir información que obra ya en las entidades, ¿no? Pero que de alguna manera el ciudadano podría pues estar, va un día, le solicitan un requisito, le solicitan otro, y en fin, entonces también ahí podría ser una vulneración, una alerta de principio de buena administración, las reiteradas solicitudes de información innecesaria o ya presentada, ¿no? Como tal. Entonces, también tener en cuenta un poco este principio bajo la mirada de los casos, ¿no? Que se ha señalado. Muy bien. Otro principio también importante que tenemos en mirada es el principio de eficiencia, ¿no? De eficiencia, que también forma parte de un principio importante, porque también podemos decir, pero tal vez hay una relación entre buena administración y eficiencia, ¿no? Porque en realidad son dos cosas diferentes. El principio de eficiencia justamente se refiere a un poco los medios empleados por la administración y su propia actividad, en donde justamente busca de que de alguna manera las gestiones sean menos costosas, sean más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, un tema común que nos ha pasado y que tal vez nos dejó también la pandemia es también tener, por ejemplo, la posibilidad de recibir nuestra información vía correo, vía WhatsApp,
vía medios electrónicos que permita justamente no trasladarme, ¿no? O tener mi usuario y poder revisar en línea mi expediente y ver cómo va el avance, ¿no? Antes era pues trasladarme físicamente, tomar mi carro, también yo vivía súper lejos de la entidad, ¿no? O llamar por teléfono, lo cual también generaba pues un costo e inversión de tiempo por parte de los ciudadanos. Pero el principio de eficiencia también, si bien es cierto, podría decirse, tiene relación o es muy parecido al de la buena administración. También es importante señalar que la eficiencia tiene que ver mucho también con la visión orgánica que tenga la entidad, es decir, un poco y la búsqueda de la mejora continua, porque ese es en realidad el rol de la entidad, tiene que estar transformándose para que justamente la gestión de las entidades sea justamente pro ciudadano, se tenga las facilidades. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un trámite en la entidad IB, nosotros pues definitivamente como ciudadanos vamos a decir, en la entidad A pedí mi documento, supongamos, y me atendieron en el día 2. Me fui a la entidad B y me atendieron en el día 50. Entonces yo puedo decir, pues esta entidad es más eficiente que la otra, ¿no? Porque en definitiva, por ejemplo, la otra tuve que acercarme, ¿no? Mientras la otra me mandó por correo electrónico, me mandaron por WhatsApp, me llamaron, me comentaron, entonces de alguna manera hago la diferenciación. Pero también es importante que a diferencia de la mirada del principio de buena administración, que es un poco desde la mirada del resultado, la eficiencia tiene una relación un poco, como lo señalaba, organizativa. Un ejemplo, por ejemplo, es en la aplicación de un principio de eficiencia, es, por ejemplo, la duplicidad de funciones o trámites. ¿Qué pasa si una entidad, por ejemplo, tiene trámites que se duplican y que no se han revisado correctamente, ¿no? Tal vez el trámite 50 se parece al trámite 52, entonces tengo 3, 4 trámites que podrían estar significando lo mismo, pero que de alguna manera eh, no lo habría analizado y empleo recursos, empleo personas, empleo tiempo. Entonces ahí es lo que toca, que la entidad de alguna manera revise sus procesos internos y como lo señalé, busque su mejora continua. Entonces un ejemplo podría ser la duplicidad de funciones o trámites, ¿no? Es decir, diferentes áreas o entidades públicas solicitan la misma información o realizan evaluaciones idénticas sobre un mismo asunto, lo que prolonga el tiempo de respuesta y multiplica tanto el esfuerzo de la administración como el ciudadano. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo que podría darse de vulneración de un principio de eficiencia. Luego, también otro ejemplo importante que también, como lo señalaba, va desde la mirada organizativa, podría ser la mala gestión y el uso ineficiente de recursos, ¿no? Porque a veces cuando nosotros hemos hecho un trámite y vamos a una mesa de partes, vemos tal vez que hay varias personas que están trabajando, vemos mucho movimiento, entonces cuando nos acercamos a hacer el trámite decimos, no nos atienden correctamente, decimos, bueno, hay tanta gente, a veces somos ese comentario, hay tanta gente y no me dan respuesta a mi expediente. Entonces, podría estar llevando a pensar de que no hay un correcto funcionamiento, tal vez, de los recursos. Entonces, esto también es una mirada que muchas entidades realizan y revisan, ¿no? Podría darse, por ejemplo, una vulneración del principio de eficiencia, es cuando, por ejemplo, tenemos tal vez personal, ¿no? O recursos humanos, personal administrativo, tal vez con baja carga de trabajo, o que realizan tareas repetitivas, o que son poco productivas, o tal vez no hay un sistema integrado que permita justamente sistematizar, ¿no? Actividades que la realiza una persona, entre otros. Entonces, eso también de alguna manera forma parte de el principio de eficiencia, ¿no? Que debería tener en cuenta la administración pública, ¿no? Y que de alguna manera se debería aprovechar el talento humano, se debería repotenciar, ¿no? Se debería redirigir, ¿no? Todas las actividades a cargo de la entidad. Entonces es importante este principio un poco de la materia de los ejemplos, es que de alguna manera es que la entidad debe adoptar los medios adecuados y menos costosos para llevar a cabo sus propias competencias. Y esto obviamente
lo tiene que trabajar desde adentro de la entidad, ¿no? Desde sus trámites, desde las personas, desde las gestiones, entre otros. Bien, luego también tenemos el principio de eficacia, ¿no? Que esto también tiene una relación diferente, ¿no? Y que se encuentra justamente relacionado un poco al resultado, ¿no? Al resultado de alguna manera, de la gestión. Entonces, ¿qué busca este principio de eficacia? Busca que finalmente los resultados, ¿no? Logrados por la administración, sean eficaces y y que tengan justamente relación con lo que se propuso, ¿no? Porque recordar que las entidades o las personas que trabajan en el sector público se trazan objetivos, se trazan metas, trabajan planes de gestión para justamente, digamos, a medio año o a fin de año, hagamos un cálculo de que realmente de que estas gestiones se realizan, ¿no? Porque justamente cuando tal vez pedidos congresales o hay algún pedido de información y vemos que justamente ese pedido o ese plan no se concretó, pues pone a duda y pone a prueba justamente la eficacia de la administración pública, ¿no? O de la entidad pública como tal, ¿no? Por eso muchas veces las entidades están en una competencia sana de promover justamente sus resultados, de promover estadísticos, de promover números, que es totalmente válido para definir, ¿no? Justamente que las actividades a cargo se ejecutan, ¿no? También tener en cuenta que muchas de las actividades también se encuentran relacionadas con un presupuesto asignado, ¿no? Y que finalmente si no se demuestra una eficacia en la gestión, también puede ser sujeto de observación, ¿no? La nación en los siguientes años, los siguientes ejercicios presupuestales que te podrían dar a este día. Entonces, de alguna manera se busca, ¿no? Este tema y también la ciudadanía obviamente es vigilante, ¿no? De verificar que efectivamente se trazaron, ¿no? O la sociedad civil, bueno, hubo toda persona interesada en la administración eficaz del recurso. Entonces, podríamos un poco también señalar a materia de ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, podría trastocarse o vulnerarse un principio de eficacia cuando se incumplen los objetivos o fines públicos. Como lo había señalado, cuando empezamos nuestro año fiscal, ¿no? Trazamos objetivos. Entonces estamos viendo, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, súper en claro cuando hacemos la llamada de ejecución presupuestal, ¿no? A veces las entidades siempre estamos en la constante de estar revisando porque estamos siendo monitoreados. Entonces, y lo hemos visto en noticias mediáticas, ¿no? ¿Qué pasa si una entidad no ejecuta su presupuesto, no se da o está en un porcentaje muy bajo? Podríamos decir, bueno, esta entidad no está realizando las acciones para poder justamente garantizar el gasto la calidad de gasto, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, podría tocarse como una vulneración, ¿no? A materia de ejemplo del principio de eficacia, obras públicas inconclusas, que eso es en realidad un tema que justamente hasta en prensa salen, dicen, bueno, construyeron un hospital, lo dejaron a medias, o entre otras situaciones que podrían darse. Entonces, podría considerarse que una vulneración al principio de eficacia es obras públicas inconclusas, es un ejemplo claro, o que no satisface la necesidad original, ¿no? Digamos, se construye un hospital, pero nunca se equipa, nunca se contrata personal, ¿no? Digo, de manera suficiente para poder garantizar el funcionamiento del hospital, o se construye una carretera, ¿no? Con un mal trazo o diseño, ¿no? Que no conecta las zonas inicialmente planteadas, entre otras. Entonces, podría generar, ¿no? Lo cual podría generar que la infraestructura inicialmente planteada no sea útil, ¿no? Y que finalmente, pues, genere justamente un reproceso, ¿no? De ser el caso y que no garantizó el fin, el fin planteado. Otra situación también podría ser de que existe, por ejemplo, ausencia de resultados, ¿no? Por ejemplo, ahorita un tema que está, y lo sabemos todos, es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Que siempre está en la constante del debate, ¿no? Y que de alguna manera también podría señalarse, ¿no? A materia de ejemplo, de que si no se ven resultados de reducción, ¿no? Por ejemplo, o se viera justamente desde la mirada de los órganos que compete,
Podríamos también decir, se implementaron planes, se invirtió presupuesto, se contrató muchos temas, pero al final no existen resultados del caso. Entonces, de alguna manera también podría ser cuestionado el principio de eficacia de la entidad, ¿no? O la administración. Muy bien. También tenemos un principio que también se encuentra relacionado al tema del derecho administrativo, que es relacionado al principio de la autotutela, ¿no? En este caso, ¿qué es la autotutela? Es decir, que la administración pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrán ejecutar según corresponda por sí sus propios actos, ¿no? Entonces, en este principio que de alguna manera podemos mencionar, podemos, por ejemplo, poner un caso, ¿no? Vamos a suponer que en el caso la SUNAT procede al cobro coactivo de una deuda tributaria sin haber notificado correctamente al administrador, ¿no? O sin haberle dado la oportunidad de pagar voluntariamente o impugnar la deuda, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, participa la autotutela ejecutiva, ¿no? Que en este caso ¿no? Es que de alguna manera la administración, si tomar en cuenta, ¿no? Justamente su procedimiento o tomar en cuenta justamente la garantía del debido proceso, pues finalmente dicta actos que son contrarios, ¿no? Entonces también este principio de alguna manera busca un poco que tenga una autorregulación, ¿no? De alguna manera la entidad como tal, porque como el caso que señalo, podría no transgredirse fuertemente y podría generar un perjuicio al administrado o ciudadano, ¿no? Bien. Luego también tenemos un principio importante que se considera que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Que también es un principio que está dentro de la gestión del derecho administrativo federal, ¿no? Y que de alguna manera es definido, ¿no? O establece que las actividades administrativas son realizadas por la entidad territorial administrativa más cercana a los ciudadanos, por ejemplo, los municipios, pero pueden ser ejercidas por los niveles administrativos territoriales, estados, regiones o provincias, y únicamente si pueden hacer que el servicio sea más eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, a materia de ejemplo, podríamos tener en cuenta que se podría vulnerar un principio de subsidiariedad cuando, por ejemplo, una empresa estatal, ¿no? De alguna manera de transporte terrestre de pasajeros, ¿no? Opera rutas ya cubiertas por numerosas empresas privadas, ¿no? Con suficiente oferta y calidad y sin que la empresa estatal brinde un servicio esencial no cubierto, ¿no? O a precios subsidiados sin justificación económica o social clara, ¿no? En este caso, la existencia de la empresa estatal en estas condiciones probablemente son de ventaja, ¿no? Desplaza la iniciativa privada y vulnera el principio de subsidiariedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este ejemplo se tiene claro de que de alguna manera no podemos estar, o se podría vulnerar, ¿no? Ante la evidente protección, ¿no? De una empresa estatal, ¿no? Para garantizar un servicio que ya podría estar no generándose bajo la actividad privada, ¿no? Y que podría constituir no solamente la realización de principios, ¿no? Sino también marco normativo constitucional que va por el rol promotor de la actividad privada como tal. Otro principio importante también que toca el tema del derecho administrativo general es el principio de adecuación, ¿no? Que también es considerado un poco en la temática, que establece que la entidad organizativa, ¿no? Debe contar con una organización adecuada para garantizar el ejercicio efectivo de dicha potestad. Bueno, hay que tener en cuenta que muchas de las entidades, bueno, ya se encuentran organizadas, tienen un manual de operaciones, tienen un reglamento de organización de funciones, entre otros, y que finalmente lo que señala este principio de adecuación es que debemos prever que las entidades tengan debidamente definidas la organización como tal, ¿no? Entonces, en este principio de adecuación existen dos variantes, que es la adecuación del medio al fin, que de alguna manera se encuentra relacionado a la finalidad, que implica que las medidas, decisiones y procedimientos por la administración pública deben ser idóneos, proporcionales y pertinentes para lograr los objetivos. Y luego tenemos el relacionado a la adecuación de la realidad, que las decisiones administrativas que pueda adoptar
la entidad debe tomar en cuenta las circunstancias, ¿no? Y el contexto real en el que se da, ¿no? Entonces, este principio de adecuación de alguna manera se aboca tanto a la finalidad y a la realidad, ¿no? Es decir, no podemos dejar de perder de vista, ¿no? Para poder justamente generar una eficiente organización de dicha potestad. En materia de ejemplo, podríamos también tener en consideración, vamos a suponer que una autoridad fiscalizadora, ¿no? Que hay muchas entidades, exige una gran cantidad de reportes, ¿no? De alguna manera verlo desde la mirada de papeleo, ¿no? Documentos, pero no realiza las inspecciones de campo, ¿no? O las verificaciones, ¿no? Que permitan determinar, por ejemplo, una contaminación ambiental, ¿no? O las malas prácticas laborales, ¿no? Que solamente las puedo ver in situ. Entonces, si bien mis medios de control son de carácter de papeles, que también puede formar parte, obvio, de un checklist, ¿no? Que pueda tener la entidad, ¿no? De un protocolo que pueda darse, ¿no? Pero finalmente no son los más adecuados para la finalidad de la prevención y fiscalización efectiva. Entonces, hasta ahí, de alguna manera, podríamos tener en cuenta de que la entidad tendría que prever, ¿no? O adecuar sus procedimientos o su mirada organizativa, ¿no? Desde la óptica de mirar hacia el fin y la realidad como tal. Bien, entonces, esto también es un principio que de alguna manera se regula en constante a través de la administración eh, pública. Bien, entonces voy a seguir con la siguiente. Un momento, por favor. Bien, seguimos. Bueno, luego también tenemos el principio de diferenciación, ¿no? Que en este caso se encuentra relacionada el principio de diferenciación en el derecho administrativo establece que el legislador, al asignar una potestad administrativa a las entidades públicas u órganos administrativos, debe considerar las características de las entidades u órganos administrativos receptores, tales como características demográficas, territoriales y asociativas, ¿no? Como tal. Entonces, por ejemplo, en este principio, bueno, llevándolo a la mirada práctica, podríamos, por ejemplo, señalar de que podría vulnerarse este principio ante la exigencia de los niveles de los mismos requisitos o procedimientos para situaciones con distinto nivel de complejidad o riesgo. Vamos a suponer que una municipalidad exige exactamente los mismos y complejos requisitos para obtener una licencia de funcionamiento a una bodega familiar que a un gran centro comercial, ¿no? Que obviamente difieren, ¿no? A pesar de que el impacto y riesgo de ambas actividades son diferentes, ¿no? Como tal. Y esto genera una carga desproporcionada e injusta para los pequeños emprendedores. Entonces, en este principio de diferenciación, lo que se busca es que la administración pública como tal debe tratar, si bien debe tratar de forma diferente situaciones que son objetivamente distintas, ¿no? Como tal, aplicando soluciones, porque claro, en el ejemplo que expongo, no podría, por ejemplo, es clara la diferenciación, ¿no? Porque no puedo aplicar no, los mismos requisitos o hasta diría sanciones, ¿no? Ante posibles infracciones al darse una licencia de una bodega o de un centro comercial como tal. Entonces, este principio de alguna manera también no se encuentra relacionado a ese fin, ¿no? Que bueno, también corresponde a características demográficas, territoriales, ¿no? Estructurales, entre otros. Bien, luego también
se tiene el principio de publicidad y transparencia, que es un principio que también lo hemos escuchado en constante, ¿no? Pero que permite que los ciudadanos puedan informarse sobre sus actividades, ¿no? Bueno, en este caso tenemos una ley de acceso a la información pública, tenemos los portales de transparencia que también están disponibles, ¿no? En todas las entidades, ¿no? Pero finalmente este principio lo que dice es que el ciudadano tiene que estar informado de las actividades de la entidad y puede tener derecho a acceder a los documentos administrativos, ¿no? A materia de ejemplo, en el caso de una posible vulneración de un principio, podría darse, por ejemplo, la ausencia de portales de transparencia actualizados, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los portales de transparencia normalmente tienen responsables para su organización, ¿no? Que forman parte, que puede ser normalmente el jefe de comunicaciones, el jefe de asesoría jurídica, el oficial de integridad. Bueno, en este caso, entonces, podría suceder de que el ciudadano, que es un ciudadano que está en la constante búsqueda de alguna información importante, ¿no? Que pueda requerir, revisa y no está publicado el portal o el enlace no se activa, entre otros. Entonces podría estar ante una evidente vulneración del, del principio de publicidad, del principio de publicidad o transparencia. ¿Se fue la pantalla? ¿Se puede abrir pantalla? Disculpen, creo que se fue. ¿Se visualiza su PPT, doctora? ¿Sí se puede ver? Ok, Sí, se puede. Ahora ya no. ok, me vuelvo a compartir. Ahora sí se visualiza. Ahora sí, perfecto, Ujú, muchas sí. gracias. Bien, entonces podríamos estar, con el ejemplo que planteamos, ante una vulneración del principio de publicidad y transparencia, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Y esto, bueno, podría trastocar la vulneración de este importante principio como tal, ¿no? En la cual trastoca el derecho a informarse de parte del ciudadano y también de acceder a información de la entidad. Entonces ahí, de alguna manera, si bien lo enfocamos desde el principio como tal, pero también tiene una consecuencia de mirada al administrado, ¿no? El derecho a acceder e informarse. Bien, entonces también darle un poco esa tónica en el tema de los principios. Luego también tenemos el principio de prevención, que este principio de alguna manera implica que la entidad debe actuar, ¿no? Antes de que se produzca una iniciativa, tener una mirada, valga la redundancia, de prevención, de cuidado, ¿no? En la medida de lo posible para eliminar o al menos reducir fuertemente el riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, esto puede asociarse, por ejemplo, a temas de obras, a temas ambientales, ¿no? Que podría también... pero también tiene porque en realidad cuando hablamos del principio de prevención, estimados, también está relacionado hay una relación implícita a la supervisión y la fiscalización. Porque si bien nosotros podemos adoptar medidas de prevención, es porque podemos ir identificando qué cosa, unos posibles riesgos, posibles daños. Entonces, cuando identificamos nuestros riesgos, podemos de alguna manera adoptar que ese riesgo puede suscitarse en cualquier momento si es que no se actúa correctamente. Entonces, en esta mirada sucede mucho de que cuando no existe una supervisión o una fiscalización, podría, por ejemplo, vulnerarse un principio de prevención, ¿no? Como lo había señalado, es muy relacionado al tema de seguridad en el trabajo, al tema de obras, al tema ambientales, ¿no? Donde pueden haber agentes contaminantes, entre otros. Un ejemplo que podría darse es de que podría vulnerarse el principio de prevención cuando se genera la omisión o deficiencia en la adopción de medidas preventivas, ¿no? Como lo había señalado, una entidad como toda tiene riesgos y también tiene el deber de poder evaluar estos riesgos para ser debidamente prevenidos bajo el plan que se tenga en cuenta. Entonces, podríamos señalar de que, a materia de ejemplo, de que la falta de fiscalización y control previo de alguna manera, podría vulnerar el principio de prevención. Vamos a suponer que una autoridad, ¿no? De alguna manera de gobierno local,
es responsable de supervisar, inspeccionar, ¿no? La seguridad, ¿no? De edificaciones y de higiene de restaurantes, ¿no? Que ese es un tema muy común y que siempre, bueno, el trabajo de campo, ¿no? Que realiza, este, en este caso, la municipalidad, ¿no? eh, lo realizan. Pero, ¿qué sucede si esto no se da? Podríamos estar, ¿no? Generando de que ese riesgo pueda seguir creciendo, pueda ocurrir justamente, ya no solamente se quede en la posibilidad, sino que ocurra, ¿no? Y en la materia del ejemplo podría señalarse de que si no se realizan estas inspecciones, ¿no? Con la frecuencia y rigor, ¿no? Determinado, podríamos estar manteniendo condiciones de riesgo como tal y podrían tener consecuencias como enfermedades, accidentes, entre otros, ¿no? Entonces, ahí también, si no se genera la inacción o deficiencia en la fiscalización, es una vulneración al principio de prevención, ¿no? Porque de alguna manera este principio lo que busca es de que en la medida de lo posible pueda eliminar o al menos reducir fuertemente el riesgo de que ocurra, ¿no? Pero esto definitivamente, a materia de ejemplo, está relacionado mucho también a la función de supervisar y fiscalizar, ¿no? De alguna manera con rigor, con presencia, para poder un poco ir identificando que esta posibilidad de riesgo pueda darse en cualquier momento, ¿no? Y que obviamente afecte de manera colateral o directamente la seguridad, ¿no? Y salud de las personas, ¿no? Entonces también ese es un principio que debe prever, ¿no? Porque a veces cuando nos vamos a la mirada práctica, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Hace poco, cuando ha habido alguna situación en que puede afectar tal vez la infraestructura de un colegio, de un centro comercial, decimos, bueno, y no nos viene un poco en la cabeza al principio de la decisión, sino decimos, es que la entidad o la administración encargada no realizó la supervisión, no fiscalizó, no gestionó. Entonces, ahí de alguna manera está el deber de prevención, el principio de prevención que debió tomar en cuenta previamente la entidad. Bien, luego también tenemos un principio que también es considerado que es el principio de precaución, ¿no? Entonces, este principio que se encuentra relacionado también al anterior, opera cuando falta certeza científica sobre el daño y retrasa las intervenciones que podría conducir a un aumento del daño, ¿no? Entonces, en este caso algo posible es, por ejemplo, tenerlo en cuenta como una permisividad, ¿no? En donde conocemos de que existen actividades o productos con riesgos potenciales no comprobados de todo, ¿no? O sea, podríamos, porque obviamente cada administración, como lo señalé anteriormente, conoce su dinámica, evalúa toda esa situación, pero de todas maneras, en este principio dice, si existen riesgos potenciales, ¿no? O están en un nivel de potenciales, pues ya me toca generar ya un principio de precaución, ¿no? Más no de prevención. Entonces, vamos a suponer que en un ejemplo de una vulneración de este principio podría ser la demora en la adopción de medidas restrictivas ante nuevos contaminantes, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con el tema ambiental, ¿no? Supongamos que se detecta la presencia de microplásticos en fuentes de agua o de nuevos contaminantes emergentes en productos de consumo. Entonces ahí, por ejemplo, ya si existe una demora, ¿no? De parte de los órganos o entidades que deben intervenir, podríamos estar vulnerando el principio de precaución, ¿no? Y, digamos, las autoridades no toman en cuenta las medidas restrictivas, sacan un comunicado, emiten algún dictamen, emiten algún documento, ¿no? Señalando, bueno, es que no hay una prueba, ¿no? No hay una prueba del daño, podría estar vulnerándose, ¿no? Porque finalmente ya, bajo este principio, lo que dice la administración tiene que generar desde la mirada de precaución, ¿no? Eso no quita, obviamente, en materia del ejemplo, que se puedan hacer las investigaciones como tal. Entonces, si se detectan, por ejemplo, microplásticos y todavía no ha habido una persona que pueda haberse afectado, esto no implica que la entidad desde su mirada de precaución adopte medidas restrictivas para justamente analizar o investigar el posible impacto a las personas o a los posibles consumidores, ¿no? De esta situación. Muy bien, y por último, bueno, para culminar un poco con algunos de los principios, tendríamos el principio de proporcionalidad,
¿no? En la cual también este principio busca evitar y que está relacionado también con el principio de procedimiento administrativo, que debe evitarse adoptar medidas de protección excesiva, no invasivas o restrictivas que puedan afectar la libertad de las personas, ¿no? Ese también es un principio que lo vemos también un poco en el procedimiento administrativo. También debe generarse el principio de imparcialidad, ¿no? Que no debe generarse ningún favoritismo hacia determinados sujetos y que todos tenemos igual derecho, ¿no? Desde la mirada de ciudadanos. También es un principio que rige la administración pública y las entidades como tal. Y luego tenemos el principio de responsabilidad de la administración pública, que implica también que son responsables de los actos cometidos por sus empleados como tal, ¿no? A veces en este materia, por ejemplo, el principio de responsabilidad, vemos mucho cuando se tramitan denuncias, ¿no? Digamos, de omisión de actos funcionales, en la cual, pues, a veces los funcionarios o los titulares de entidades dicen, bueno, pero eso lo tenía que ver la oficina tal, yo no tenía nada que ver, ¿no? Pero finalmente recordar que bajo este principio también todos son responsables, ¿no? O sea, en realidad la entidad pública es vista como un todo y de alguna manera la operatividad es garantizada justamente y es representada por un titular de entidad, ¿no? Pero a veces cuando tocamos este principio, muchas veces dicen, bueno, pero hay delegación de facultades, hay personas que tienen a cargo estas gestiones. Es cierto, pero de alguna manera desde la mirada del principio de responsabilidad no es mirado bajo un todo, ¿no? Desde la mirada de administración pública como tal. Luego también el principio de buena fe que se debe dar en las autoridades, los particulares, se presume, ¿no? Un comportamiento leal y fiel de uno u otro ejercicio de sus competencias, de deberes y derechos, ¿no? Entonces, a veces también dice, bueno, pero esa persona, cuando ingresó a trabajar, ¿no? Presentó, vamos a suponer, tal vez documentación falsa, ¿no? O tal empresa presentó documentación que era falseada y obtuvo su licencia, ¿no? Entonces, y eso no lo vio la entidad. Claro, la entidad lo puede ver porque va a tener un principio que es el privilegio de controles posteriores, pero desde la mirada de la buena fe se presume de que hay un comportamiento fiel y leal de todos, ¿no? Es un principio que también se toma en cuenta como tal para, desde la mirada de la administración. Bien, entonces, este es un poco el avance del tema del principio del derecho administrativo, creo que tenemos un poquito más de tiempo y vamos a tocar de alguna manera, como lo había señalado, los principios del procedimiento administrativo general que también tienen relación, ¿no? Justamente también con el derecho. Habíamos señalado que entre los principios estaban de legalidad, también se toca el tema del procedimiento general, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, formalismo, presunción de veracidad, buena fe procedimental, celeridad, eficacia, verdad material, participación, simplicidad, uniformidad, predictibilidad o confianza legítima, privilegio de controles posteriores, ejercicio legítimo del poder, principio de responsabilidad y principio de acceso permanente, ¿no? Bueno, en este caso, como ya lo hemos visto, estos primeros principios que hemos señalado, derecho administrativo está relacionado un poco desde la funcionalidad de la entidad y los principios de procedimiento desde la mirada de tramitación, ¿no? En este caso, el principio de legalidad, ya lo hemos tocado anteriormente, también rige para el procedimiento administrativo general, el debido procedimiento en donde se generan las garantías, ¿no? De los administrados en la tramitación de un procedimiento administrativo, el impulso de oficio en que las autoridades, en este caso deben impulsar, ¿no? De oficio el procedimiento para que los actos que se puedan desarrollar, ¿no? Puedan ser resueltos, ¿no? A tiempo y en lo que corresponde. La razonabilidad, que también tiene relación con el principio de proporcionalidad que también tocamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Puedan también justamente estar de acuerdo a ley, ¿no? Luego también tenemos el principio de imparcialidad, que es lo que habíamos señalado, la discriminación ni favoritismos, que también se encuentra en este principio de procedimiento administrativo general, el principio de informalismo, en donde deben ser las normas, deben ser interpretadas a favor justamente de la administración, de los administrados, para adoptar las mejores decisiones, ¿no? Entonces también es un principio que
podría también tocarse, ¿no? Que se encuentra relacionado. Entonces, el principio de buena fe procedimental, que también lo hemos visto, ¿no? En la cual se debe propiciar de que hay respeto mutuo, colaboración, entre otros. Celeridad, que también no debemos tener actuaciones procesales, ¿no? Que puedan justamente, ¿no? De alguna manera verse como obstáculos, ¿no? Sino que se trabaje de manera más dinámica como tal. La eficacia también, prevalecer justamente el cumplimiento del acto procedimental. La verdad material también, que también es un principio que se ha tocado. Principio de participación, de simplicidad, ¿no? Que tiene también que ver en que se elimine toda complejidad innecesaria, ¿no? ¿No? Y que se proporcione justamente, y también esto tiene que ver mucho con la proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Que va a regir un poco las actuaciones de la administración, ¿no? De uniformidad, ¿no? Toda diferenciación que iba por el principio de diferenciación que habíamos señalado debe basarse en criterios debidamente sustentados. De predictibilidad o confianza legítima también, ¿no? Que debe tener justamente el administrado la comprensión de todos los requisitos, los trámites, la duración destinada y los resultados que podría obtener como tal. El principio de los controles posteriores, que es lo que señalaba, ¿no? Y que esto tiene una relación con el principio de buena fe, ¿no? Porque de alguna manera el principio de buena fe es que podemos entender que todos actuamos de manera veraz, de manera correcta, pero no quita que la administración pueda realizar, ¿no? Los controles posteriores, ¿no? De las actuaciones administrativas que se puedan haber desarrollado en la entidad, ¿no? Y que, bueno, aplicarían las sanciones de correspondencia. Luego el principio del ejercicio del poder, ¿no? Que en este caso es que las autoridades, ¿no? De alguna manera otorgan facultades o potestades, ¿no? Principio de responsabilidad y de acceso permanente. Entonces, de alguna manera, estos principios ya regulados tienen una relación con el tema de derecho administrativo como tal y sí, de alguna manera, tener en claro las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre el principio del derecho administrativo general y los principios del procedimiento? Del derecho administrativo son las directrices fundamentales que informan y dan sustento a la rama del derecho administrativo en general. Son base filosófica y jurídica sobre las que se construye y se interpreta el actuar de la administración pública, ¿no? No solo se aplican a procedimientos, sino a toda la función administrativa. En cambio, los del procedimiento, como lo había señalado, solamente son para las pautas y desarrollo y tramitación de los procedimientos administrativos y están contenidos en la ley 2744 y de alguna manera buscan garantizar la transparencia y eficacia en el desarrollo y derechos de los administrados en el desarrollo de un trámite administrativo. Entonces, hasta ahí creo que he llegado a la conclusión. No sé si también podríamos tener el espacio de las preguntas, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Prialé, excelente ponencia. Sí, tenemos algunas consultas. Primero queremos reiterarle nuestro agradecimiento y asimismo el agradecimiento a las más de 3.000 personas que nos vienen acompañando esta mañana. Voy a compartirle algunas de las consultas que nos han realizado nuestro atento público. Por ejemplo, una consulta es, las disposiciones de la Ley 27444 solo se aplican a procedimientos administrativos del TUPA, como por ejemplo el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o también se aplican a los actos de administración interna de una entidad que no están dentro del TUPA, como liquidación de beneficios sociales, por ejemplo. Doctora, ¿me oyó? ¿Podrías repetir la pregunta? Disculpa, no te lo escuché, perdón. Por favor. Sí, sí, no se preocupe, doctora. Consulta si es que las disposiciones de la 27444 solo se aplican a procedimientos administrativos del TUPA, como por ejemplo el otorgamiento de una licencia de funcionamiento, o es que también se aplican a los actos de administración interna de una entidad que no están en el TUPA, ¿no? Como por ejemplo la liquidación de beneficios sociales. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, los principios rigen para todas las actuaciones del procedimiento administrativo, ¿no?
como tal, al procedimiento administrativo disciplinario también, que es una temática que también rige, pero hay una precisión en la pregunta que recordar que los actos de administración interna no son actos administrativos como tal, ¿no? Sino que son actuaciones que permiten el normal desarrollo de la actividad de la entidad, ¿no? En el caso de una licencia, definitivamente es un acto administrativo porque va a obtener un resultado, ¿no? La aplicación de la historia, ¿no? De una licencia, y en el caso, por ejemplo, de pago de beneficios, esos también confluyen porque se está otorgando un derecho. Entonces, sí, la respuesta sería de que se aplica a todos los que corresponden a, que tengan que ver con procedimientos administrativos, disciplinarios o procedimientos administrativos también en general, ¿no? Y que estén relacionados a la ejecución de un acto administrativo. Gracias, doctora. Otra de las consultas que nos comparten es, estimada doctora, ante el desacato de una norma administrativa, ¿qué puede hacer el administrado? ¿Cuál sería el recurso ante la inaplicación de la ley de parte de los administradores? Bueno, eso en realidad yo creo que lo toqué a materia de ejemplo, ¿no? Sucede mucho de que este, podemos ir desde la vía de la aplicación de un recurso, si es que, por ejemplo, no nos encontramos de acuerdo con la decisión de la entidad, es decir, mediante un recurso de reconsideración o un recurso de apelación, ¿no? Si es que justamente buscamos que se revoque o de alguna manera se analice el caso de materia para a favor del administrado o finalmente o en contra, ¿no? De corresponder. Pero si lo miramos desde la mirada funcional, porque esa es la primera misión que hago es desde la mirada de la respuesta esperada desde la función del administrado. Pero si vamos desde la mirada o de la óptica de alguna manera vulneración, ¿no? De parte de los funcionarios a cargo, ya sea un pago, ya sea, por ejemplo, la entrega de un pago, ¿no? O el acto administrativo de emisión, se pueden realizar, por ejemplo, una queja de tramitación, ¿no? Que también es válido porque ya podría haber excedido, ¿no? El plazo legal para ser absuelto, ¿no? Y obviamente el funcionario o servidor encargado estaría sujeto a ser pasible de responsabilidad administrativa y podría conllevar a una responsabilidad. No se queja de tramitación, se puede también impulsar como tal para fines de que la administración tome conocimiento de que existe un documento que estaría fuera de plazo y que tendría que ser respondido a la brevedad. Es una vía, ¿no? Obviamente también sabemos de que si existen otros elementos, podría irse no solamente a la instancia administrativa, que puede tener la queja y terminar también en un deslinde de responsabilidades a cargo de los responsables, sino también podría también generarse en un espacio penal, ¿no? Desde la omisión de actos o demora de responsabilidades. Muchas gracias, doctora, por resolver esa consulta. Otra de las preguntas que nos comparten es, doctora, ¿cuál cree usted que son los principios, o cuáles cree usted, doctora, que son los principios de derecho administrativo que no están explícitamente regulados en la ley, pero que son aplicables debido a su naturaleza o al reconocimiento por la jurisprudencia y o doctrina? Bueno, todos los principios en realidad se desarrollan, ¿no? O se dan un poco de la misma de los que he señalado, ¿no? Ahora, un poco preguntar cuáles serían las que tal vez no se encuentran, tal tal vez tan claras. Yo podría tal vez señalar que es tal vez el de la buena administración, ¿no? Porque muchas veces, como lo señalé al inicio, eh, todavía, de alguna manera, el concepto es amplio, ¿no? Y que, si bien es cierto, lo vemos desde la mirada de los trámites, lo miramos, pero de alguna manera, no podría ser, no todavía, de alguna manera no se encuentra debidamente considero explicado, porque realmente definir una buena administración tiene que tener un criterio realmente sumamente objetivo, no solamente tal vez basarse en el ejemplo que yo he señalado trámites, he señalado que, pero definitivamente creo que se podría mejorar el articulado en el sentido de poder definir criterios, ¿no? De evaluación o ponderantes en que la administración podría estar sujeta de ser evaluada como buena, o como mala, o como muy buena, o como muy mala. Creo que por ahí creo que ese principio faltaría acotar, porque creo que la objetivización,
¿no? Se requiere también, ¿no? Tener una ponderación de criterios teóricos para ser evaluados. Por ahí creo que sería la respuesta a la pregunta de la persona, ¿no? Gracias, doctora. Otra consulta que nos comparten es, respecto al principio de eficiencia, ¿qué acciones se pueden tomar o qué acciones puede tomar la administración para asegurar justamente que se asegure la eficiencia en la gestión de recursos? Bueno, ahí en el tema de la eficiencia, ¿no? De recursos, como lo había señalado, teníamos el tema de recursos humanos, teníamos gastos innecesarios tal vez. Yo creo que ahí lo que se tiene que tener en cuenta es de que bajo la mirada del principio de publicidad, por ejemplo, lo decía, ¿no? Por ejemplo, las entidades muchas veces este, deberían justamente propiciar que la transparencia y la publicidad y los resultados sean de conocimiento público, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos nuestro portal de transparencia, a veces no es tan amigable, ¿no? Porque a veces no lo sabemos ver, no lo sabemos revisar, pero sí de alguna manera pienso de que la ciudadanía y el servidor debería tener, la entidad debería propiciar mecanismos de difusión de estos resultados, ¿no? A la ciudadanía. Lo veo más en gobiernos locales, lo veo más en temas transversales, pero creo que hay otros resultados, ¿no? Como por ejemplo que decíamos, que son relacionados a la aplicación de políticas públicas, ¿no? Porque finalmente la política pública, digamos, lucha contra la pobreza, lucha contra el tema de la seguridad. Eso, por ejemplo, de alguna manera no se visibiliza, ¿no? Sino tal vez a través de documentos. Creo que ahí habría que generar tal vez el impulso a través de la sociedad civil o a través de la ciudadanía de contar con mayor información y mucho más digerible para poder justamente hacer un control de estos resultados, ¿no? Y también de alguna manera se evalúa las entidades de ejecución, en la aplicación de estas políticas para fines de que el siguiente ejercicio fiscal no puedan contar, puedan ser observados o puedan también contar con los recursos si es que la aplicación no o la ejecución fue realmente exitosa. Muchas gracias, doctora, por resolver esa consulta también. Otra de las preguntas que nos realizan es, ¿cuál es la importancia del principio de impulso de oficio en los procedimientos administrativos y cómo se relaciona con la celeridad y eficacia en la actuación de la administración pública? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, son principios que se vinculan, ¿no? Mientras uno tiene que el discurso de oficio se encuentra relacionado a que de alguna manera la entidad reconoce de que existe el pedido de parte que normalmente es el más común o el que normalmente busca la administración, ¿no? Que se dé, ¿no? Porque de alguna manera la participación del administrado tiene una connotación de que tiene una perspectiva diferenciada, ¿no? A diferencia desde verlo desde adentro de la administración. Pero finalmente el principio de impulso de oficio justamente busca que las actuaciones que se puedan dar, ¿no? Se den justamente a raíz de la intervención oportuna de la administración, ¿no? Entonces ahí, en esa terminología de oportunidad, de oportuna, aparece el principio de celeridad, ¿no? Porque finalmente sucede, tal vez la pregunta va, es de que tal vez existe una situación que tiene que ser no la impulsa el administrado y la tiene que impulsar la administración. Pero la oportunidad es, digamos, 4 de julio del 2025, ¿no? Pero estamos 20 de julio del 2025, ¿no? Pasó un mes o mes y medio, ¿no? Entonces la administración dice, bueno, desde mi óptica del principio del impulso de oficio, he hecho esta actuación administrativa que conlleva tales resultados, ¿no? Pero realmente se puede vulnerar, bajo el ejemplo que señalo, el principio de seguridad, ¿no? Porque realmente la oportunidad de la actuación es primordial, tanto en el curso de oficio como en el principio de seguridad. Entonces, ahí es donde radica la vinculación. Porque si bien se entiende que podría cumplir uno, en realidad no cumple ninguno de los dos, ¿no? Entonces, la relación es, yo creo que ahí hay un tema de la oportunidad, que no es un principio definido como tal, pero sí que de alguna manera es el protagonista de que ambos principios puedan, ¿no? Darse correctamente en la gestión de la administración.
Gracias, doctora, por resolver esa consulta. Vamos llegando ya a las últimas consultas. Bueno, le pedimos las disculpas por no poder absolverlas todas. Hay un montón de preguntas, hay muy buenos comentarios también, doctora, que queríamos compartirle para que usted tenga conocimiento. Y bueno, una de las consultas es, eh, ¿qué opina usted en relación a la inteligencia artificial? ¿En la administración pública podría aplicarse y o utilizarse la inteligencia artificial sin vulnerar el principio de legalidad, doctora? ¿Qué opina usted? Agradecida por las preguntas y los comentarios. Sí, yo sé que es un tema bastante amplio, muchas casuísticas. Igual vamos a tratar de poder absolver todas. Bueno, la aplicación en la inteligencia artificial es un tema que se viene realizando. Yo creo que la relación con el principio de legalidad, creo que eso todavía es un terreno no explorado, soy muy sincera, porque en definitiva la inteligencia artificial justamente responde a buscar la sistematización, a buscar justamente que podamos contar con alternativas, ¿no? Que nuestras actuaciones tal vez sean más predictivas, ¿no? Pero ahí tal vez la opinión es que su aplicación, y esto podría ser en género progresiva, y que de alguna manera previo a implementarse, deberíamos tal vez primar nuestro principio de eficiencia, ¿no? Tal vez ver cómo estamos organizados y realmente también internamente nos encontramos listos para poder, estamos de alguna manera, que nuestras actuaciones están respondiendo a los objetivos planteados, ¿no? Porque finalmente involucrarnos en una inteligencia artificial ya conlleva de alguna manera, si lo vemos desde digamos, niveles, ¿no? Esto nuestra entidad de alguna manera se encuentre ordenada y de alguna manera cumpla con los objetivos y diferentes planteos. Por ahí iría mi respuesta. Creo que es un terreno todavía no explorado como tal, creo que se puede realizar, pero de alguna manera desde la mirada y la atención de entidad, todavía creo que se debería justamente realizar esta evaluación para poder implementarla progresivamente. Muchísimas gracias, doctora Patricia Prialé. La verdad que hemos estado muy gustosos de que nos haya acompañado el día de hoy en esta mañana, abriendo, ¿no? Aperturando el mes de junio de nuestro ciclo de conferencias miércoles de gestión pública. Queremos agradecerle a nombre de la directora general del Centro de Estudios. Asimismo, agradecer a todas las personas que nos han acompañado esta mañana y que nos siguen acompañando. Tenemos exactamente en este momento a 2.870 personas conectadas. Hemos llegado a 3.000 también durante la ponencia que ha realizado usted el día de hoy, doctora. Estamos llegando ya a la parte final. No sé si de repente usted quiere dar unas palabras también a modo de cierre, por favor, doctora. Sí, muchísimas gracias a todos. Sé que hay muchas dudas, hay muchos casos. Encantadísima de participar en estos núcleos de gestión pública. Siempre estemos en la búsqueda de estar informándonos, revisando información a través también de todos los talleres que realizan mi hijos y toda la información que podamos tener y seguir construyendo como país. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Prialé. Gracias a todos los asistentes. Recordarles que el día de hoy a las 3 tenemos también una nueva sesión, una sesión muy interesante, donde participará la doctora Fátima Toch, especialista en Derecho Digital. El título de la conferencia es Derechos Digitales en el Perú, retos frente a la inteligencia artificial. Estamos dejando el enlace de inscripción en el chat de esta plataforma. No olviden registrarse si desean participar, es también una actividad certificada. Que tengan ustedes muy buenas tardes y hasta las 3 de la tarde. Gracias.